nuevo aquí en Dominó con Antonio de Turris. Antonio, ¿qué tal, Ismael? En una semana muy, pero muy tensa. Políticamente hablando, ¿no? Exactamente. Es como que la política desplazó a la economía por un momento. Sin haberla desplazado del todo, por lo menos pasó a tener preeminencia. ¿Por qué motivo? Vamos a tratar de explicarlo. Desde el punto de vista legal, está todo preparado para que, si alguien toma la decisión política, el Grupo Clarín puede ser intervenido. Efectivamente. ¿Por qué motivo? Porque se sancionó a fin del año pasado una nueva ley de mercado de capitales que permite a la Comisión Nacional de Valores, que es la entidad que regula a las sociedades que cotizan en bolsa, le permite intervenir a cualquier empresa o grupo económico si el accionista minoritario considera, y le pide a la Comisión Nacional de Valores que intervenga porque considera que sus intereses están siendo afectados por el accionista mayoritario. ¿Qué es lo que dijo Moreno en esa pantomima que hizo hace un par de Cuando semanas? fue a la asamblea, esa accionista justamente filmó, grabó, bueno, fotografió, etcétera, fue con escribanos, etcétera, para dejar constancias de que el accionista minoritario, en este caso el Estado, porque no olvidemos que ANSES tiene el 9% de las acciones del Grupo Clarín, le permitiría hacer ese pedido. Y la Comisión Nacional de Valores, que también llamó la atención que el titular de la Comisión Nacional de Valores estuviese presente en esa asamblea que vos mencionás de accionistas, después hizo pedidos de 13 pedidos de informes que, según la nueva ley de mercado de capitales, previo a la intervención hay que hacer ese pedido de informes para ver cuál es la situación. Por lo tanto, desde el punto de vista estrictamente legal, esto es posible, y llama también la atención que la ley de mercado de capitales dice que en ese caso puede ser intervenido por 180 días, solo recurrible ante el ministro de Economía. O sea, ante el propio que te interviene. Exactamente. Está muy bien. Eso es estrictamente, es la ley... la verdad que Vanoli, que es el titular de la Comisión de Valores, ha hecho los deberes para el kirchnerismo de una manera impecable, ¿no? Exactamente. Es la ley, creo, 26.831, promulgada el 27 de diciembre del año 2012. Esta es la situación. Si se toma o no la decisión política de intervenir, eso no lo sabemos, pero este es el estado de situación actual en relación a este tema que ha acaparado prácticamente la atención de estos días y que están en discusión. Hay rumores de todo tipo, que la intervención podría ser mañana, que ya se tomó la decisión política, pero esos son rumores. Lo único confirmado es todo lo que nosotros señalamos de este procedimiento, la reforma de la ley y el tema de la Comisión Nacional de Valores. Y en el medio, anoche, Mauricio Macri sacó un decreto de un DNE, un decreto de necesidad de urgencia. A ser confirmado por la legislatura. A ser confirmado por la legislatura. Seguramente lo será porque Macri va a tener allí los números para que el decreto sea ratificado, en un intento por clarificarle esto a la gente, que la verdad es que es muy confuso para el ciudadano a pie, en un intento por neutralizar justamente una acción como la que el gobierno pretende... Podría llegar a ser. Podría llegar a ser en Clarín. Y paralelamente, de Narváez impulsa algo similar en la provincia, bajo el argumento que me parece que todo esto va a ser materia en estos días de análisis de los constitucionalistas, porque realmente es un poco confuso, bajo el argumento de que la fábrica de papel prensa está en la provincia de Buenos Aires, de manera que él está impulsando un proyecto, una ley, para que realmente se impida la intervención en papel prensa, algo que, si prospera, va a terminar colocando al gobernador Scioli nuevamente en una encrucijada en la cual el gobernador, como ha hecho en tantos años, va a tener que demostrar la enorme cintura política que tiene. Pero bueno, este es el panorama que realmente, como siempre decimos, aunque posiblemente la gente que no trabaja en un medio de prensa, que no tiene acciones cuando bajan las acciones de una empresa, o todo este tipo de cosas que parecen macro y que parece que no llegan, le recordamos a la gente que tarde o temprano llegan. Entre otras cosas porque en Clarín trabajan, ¿cuántos empleados? Y con administrativos, etcétera, cerca de 2.000. No son todos ricos, son trabajadores, como son trabajadores los de la alimentación, los del comercio y los del transporte. Digo, de manera que en algún momento estos avances que el gobierno va haciendo sobre determinados campos, si es que lo concreta, ojalá que no,
hay que prestarle atención porque todo nos llega a nosotros en algún momento. Sí, lo único que quiero decir, en Clarín hubo una asamblea y la asamblea resolvió rechazar la intervención. Quedó muy claro, no es que los trabajadores defienden al grupo Clarín, sino que frente a una intervención rechazan esa intervención. Puede haber críticas a cómo se conduce actualmente la empresa, sobre el contenido del diario. Eso no es responsabilidad de los trabajadores, pero frente a una intervención que no viene a democratizar al diario Clarín, sino a amordazarlo, los trabajadores han dicho que no y han dicho defendemos la fuente de trabajo de cualquier agresión, tanto sea externa como interna. Que esto es pero me parece muy importante. Sí, porque no viene de arriba para abajo, sino de abajo hacia arriba, ¿no? Deslindar claramente los campos, porque es lo que sucede cuando hay un golpe militar. Uno puede estar a favor o en contra del gobierno constitucional que en ese momento, frente a un golpe militar, uno tiene que rechazar el golpe militar, lo cual no significa que esté avalando al gobierno presente, sino que rechaza el golpe militar porque el golpe militar no viene a modificar para bien la situación de ese gobierno constitucional que alguien puede criticar, sino todo lo contrario. Unos auspicios y ahora vamos a debatir. Por un lado, un fallo importante de la justicia en relación al tema de las consultoras, esta medición del INDEC, qué pasa a partir de la medición del índice de precio, porque ustedes saben, la justicia dijo las multas del gobierno y las denuncias penales del gobierno contra las consultoras que miden la inflación quedó sin efecto y además vamos a hacer un comentario sobre un libro muy importante que ha salido en estos días. Sí, que escribió Alberto Nadra, que está aquí con nosotros. Parque Temático Tierra Santa. Todo es posible. Había una vez un municipio que soñó con tener más y mejor seguridad y diseñó, creó y puso en marcha 3 centros de control de operaciones que monitorean 200 cámaras las 24 horas del día, los 365 días del año, apoyados por 50 móviles policiales exclusivos de y para la comuna. Un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Municipio, Gobierno de Jesús Cariglini. Muy bien, muchísimas gracias. Y nos acompaña Alberto Nadra, autor del libro que vamos a ver en un momento, o que ya estamos viendo, Secretos en Rojo, y que pone una lupa enorme sobre un pasado que en la Argentina todavía se comenta, y hoy más que nunca, porque todo lo que ha ocurrido en la década del 70, del 80, está muy en debate en la Argentina. ¿Qué nos plantea el libro, Nadra? El libro plantea esencialmente que llegó la hora de encarar algunos elementos de la historia de la izquierda en la Argentina y sobre todo de la izquierda tradicional, la izquierda ortodoxa del Partido Comunista, que se revele realmente cuáles eran sus posiciones, cuáles eran sus formas de acción, cuáles eran sus objetivos en cada momento, que se encare desde el punto de vista político cuáles fueron sus grandes aciertos y sus grandes desaciertos, sobre la base de que en todo a lo que fue la Argentina hasta el último golpe de Estado y con estos 30 años de democracia y antes de la caída del muro y del socialismo, entre comillas, real que se denominaba, todo esto se manejó con un secreto absoluto, tanto en la Argentina como en otros países. En nuestro caso el secreto fue absoluto y ocultó en muchos casos hechos heroicos y trascendentes en la historia argentina, que cambian algunos de los enfoques historiográficos sobre temas como la lucha armada, el periodo de la dictadura y demás. Pero ¿por qué secretos? ¿Por qué ustedes mismos no lo divulgaban, si eran gestos heroicos y positivos? Bueno, porque era absolutamente imposible en los años en que la democracia no tenía vigencia y la posibilidad de los golpes de Estado y la represión que fue permanente. El comunismo en la Argentina hasta el 83
desde su fundación en el 17, 18, no llegó a tener 5 años de legalidad, incluyó periodos militares y periodos democráticos, en los cuales estuvo proscripto, y proscripción estoy hablando de cárcel, estoy hablando de tortura, estoy hablando de muerte, gobiernos democráticos y gobiernos militares. Esa situación de persecución, lo que para la Unión Soviética también se llamó como la de fortaleza asediada, generó elementos de autodefensa que eran imprescindibles guardar el secreto, y también deformaciones donde el necesario secreto ocultaba elementos de injusticia internos, absolutamente internos, absolutos de injusticia, de olvidos, de sacar el cuadro, de poner el cuadro, todo esto que tanta gracia se contaba, pero que en la realidad era bastante dramático. Ahora, una pregunta, ¿el Partido Comunista era stalinista? El Partido Comunista era absolutamente stalinista, tomó todas las directivas de la Sexta Internacional desde el punto de vista de la bolcheviquización, entendida como stalinismo, en su momento de la lucha de clase contra clase, que lo llevó a una mala caracterización del irigoyenismo, por ejemplo, de absolutizar sus aspectos negativos y tomarlo prácticamente igual a la socialdemocracia. Le hago una pregunta, ¿por qué implosiona el Partido Comunista? Porque hoy, de haber sido en su momento, haber tenido alguna injerencia en el movimiento obrero, etcétera, hoy desapareció y hoy está prácticamente disuelto, con la mayoría apoyando al gobierno actual. Sí, eso es cierto. ¿Pero por qué implosiona? Yo creo que la implosión tiene que ver con elementos de la última y fallido intento de democratización y de aireamiento del punto de vista de la línea y la organización del partido, que fue en el 86 lo que se llamó el 16 Congreso del Partido Comunista, al fracasar el último intento de desburocratizar, desestalinizar y tener una línea que se elaborara y se discutiera más colectivamente de acuerdo a los tiempos, donde la cosa ya no podía ser resuelta en una pieza por 5 personas. Ese elemento no logró avanzar y a su vez hizo crecer el fantasma no, yo diría la realidad aplastante de la posición nefasta que tuvo el Partido Comunista durante la dictadura en términos políticos, en términos de su postura política, donde se empeñó en diferenciar entre los que querían matar 10.000 y los que querían matar 100.000, como si eso fuera una cuestión estratégica, cuando era realmente un dato táctico a tener en cuenta, pero no una cuestión estratégica. Esto golpeó muy fuertemente las filas del propio Partido Comunista y en el ambiente de la izquierda, que respetó al Partido Comunista más allá de sus debates y sus discusiones. Yo creo que fue un hecho ilevantable, a pesar de que la lucha concreta del Partido Comunista durante la dictadura quizás fue la más importante de las organizaciones no armadas que actuaron en el país. Nádra, para ir cerrando la nota, usted rescata en el libro muchas de las cosas de la militancia de los años 70. ¿Cómo se podría trasladar eso a la actualidad o qué experiencia usted aconsejaría que quienes hoy actúan fuertemente en política deberían tener en cuenta para justamente su actuación? Lo contesto en 2 partes, si me permite, porque quiero simplemente señalar algunos hechos. Tener en cuenta que el libro revela por qué el PC por primera vez se reconoce que fue una organización político-militar. Eso redefine toda la discusión sobre la vida armada en los años 70. Y bueno, va a haber que leer el libro. Esto explica cómo el PC, a pesar de esa línea política, tener 1.500 presos, 500 asesinados, el PC desarrolló una contrainteligencia contra el Plan Cóndor, junto con otros partidos comunistas de América Latina y otras organizaciones de izquierda, junto también con los servicios de inteligencia de los entonces países socialistas. Y desarrolla algunos aspectos internos que estábamos hablando y de, por ejemplo, la verdadera relación con el Che, que fue muy deformada, se habló de traición, de un montón de cuestiones que ahí quedan totalmente aclaradas, se revela el misterio de Tania
en por qué fue al monte y demás. Del punto de vista de la pregunta específica, digo porque esta es la parte interesante del libro, novedosa, documentada. La primera guerrilla en la Argentina del siglo XX la organiza el Partido Comunista, tema absolutamente desconocido. No fueron ni los Uturuncos ni el asalto al policlínico bancario en lo urbano, sino que la organizó el Partido Comunista en esas épocas que hablábamos con Ismael de la Sexta Internacional. Ahora, del punto de vista de la militancia, yo creo que hay mucho para aprender. En primer lugar, no cometer los mismos errores. No estamos hablando de las posiciones de lucha armada y demás. Estamos hablando de los errores de la militancia de los 70, que algunos cometimos con mayor énfasis y otros con menor, que fue la soberbia, el creerse dueños de la verdad, el verticalismo, y Parece que estuviera hablando de la cámpora. Ahora, yo digo cuáles son los elementos que a mí me parece que tenemos que... Nadra, tenemos que ir al otro tema. Tenemos que cerrar. Por eso tenemos que ir al otro tema. Lo invitamos otro día con más tiempo. ¿Cómo no? Y entramos en mayores detalles de todos esos aspectos porque me parecen muy trascendentes. ¿Te parece? Pero digo, me retrotrae o me manda al presente de golpe con todas... Por eso, pero como no tenemos tiempo de abordarlo, lo invitamos a la próxima vez. Nada más, vez. la otra cara es... no la mala que usted identifica, no lo dije yo como decía Caputo. La otra cara es la unidad de las juventudes políticas, pese a que radicales, peronistas, socialistas, desarrollistas no teníamos nada que ver. Y sin embargo las juventudes políticas, aún bajo el gobierno de Isabel Martínez, tuvieron una actitud unificada y de acción común. No entiendo por qué no podemos lograr caminos de diálogo, caminos de consenso en esta etapa. Gracias, Nadra. No, gracias a ustedes. Vamos a unos auspicios y seguimos aquí en Seguidita en Dominó. UMED, tu derecho a la excelencia. El gobierno municipal de La Matanza se ha propuesto desde su inicio gestionar para el conjunto de nuestra sociedad, dando respuesta en forma planificada a las múltiples necesidades del distrito y de nuestros 2 millones de habitantes. Matanza avanza. ...25 organizaciones representativas de toda la sociedad ya están trabajando para mejorar la ciudad donde todos queremos vivir. Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. www.consejo.gov.ar. Los accidentes de trabajo disminuyeron con el esfuerzo de todos. El trabajador, respetando las normas de seguridad y utilizando los elementos de protección. El empleador, implementando políticas de seguridad e higiene. Las ART asesorando. Y el Estado, regulando y fiscalizando. Si cada cual cumple su rol, ayuda a prevenir accidentes. Y con menos accidentes, ganamos todos. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Bueno, estamos con Gabriel Rubinstein de Rubinstein y Asociados, que es una de las consultoras que mide en forma independiente del INDEC todos los meses la inflación y que, fue denunciada con multas y denuncias por parte de la Secretaría de Comercio Interior y esta semana se conoció fallo de Cámara diciendo de que se tiene que dejar sin efecto todas estas medidas represivas adoptadas por el Gobierno Nacional. Rubinstein además fue representante del Ministerio de Economía en el Banco Central bajo la gestión de Roberto Labaña cuando fue Ministro de Economía. Gracias por estar aquí presentes. Bueno, primero, ¿cómo toman este fallo y qué se abre a partir de ahora? Ahora ustedes van a poder nuevamente, públicamente, difundir las mediciones de ustedes como lo hacían antes de esta sanción que ahora la justicia dejó sin efecto. Bueno, por un lado, gracias por la invitación. Estamos complacidos, estamos, aliviados con este fallo de la justicia. Habrá que ver ahora si hay una instancia de apelación.
dicho sea de paso, esto cae en un momento donde la justicia está cambiando. Nosotros siempre estuvimos tranquilos, pues siempre apareció una barbaridad toda esta cuestión, pero el tema es qué dicen los jueces. Entonces ahora, si por ejemplo es una cámara de casación, y esa cámara de casación resulta que se llena de jueces votados jueces amigos. Jueces amigos, que es la intención manifiesta directamente, que es una cuestión política, podría ser que ante una acción del Poder Ejecutivo avale al Poder Ejecutivo y rechace esta decisión. Y el tema nunca llega. Revea el fallo de Cámara. Claro, y nunca llega a la Corte Suprema, que también es la intención, que las cosas no lleguen a la Corte Suprema. Esta es la importancia que nosotros hemos señalado acá de esta reforma, de poner un tribunal de casación para que las cosas, de cual manera que las cosas no lleguen a la Corte Suprema y ese tribunal de casación puede revisar los fallos anteriores. Mueran en un tribunal adicto. Digamos. Exactamente. O sea, 100% tranquilos no estamos. Y además, cuando uno ve que el Poder Ejecutivo se maneja como se maneja, que parece como un mono con navaja, y ellos tienen la navaja, crea una sensación de temor, porque si uno recuerda, este fallo fue hecho por una denuncia del Mercado Central que decía que se vendían menos tomates, porque la gente tenía miedo de comprar tomate, porque salió en el diario que una consultora dijo que la inflación era el 25%. Es una locura. Ahora, si ellos son capaces de armar este tipo de locuras, mañana arman otra, y mañana arman otra sanción por otro motivo. O sea que no me siento tan tranquilo de publicar cualquier cosa en los medios, porque siento que si les molesta por H o por B, pueden llegar a ser objeto... A volver a la carga. Claro, y aparte son cargas, ¿no? Es como si las cargas son 500.000 pesos, mañana serán 1 millón de pesos. Sí, a mí me arruinan... Sí, es una multa millonaria. Son como, es un amedrentamiento importante. Entonces hay que tener cautela. Por supuesto, uno trata de hacer lo que se puede para que la gente tome conciencia de qué clase de gobierno estamos. Ahora, Rubinstein, ayer a través del Congreso se conoció este 1,52% de inflación. Y también se conoce esta decisión del gobierno, de Secretaría de Comercio Interior, que dijo, bueno, ahora nos olvidamos del congelamiento anterior y nos vamos a centrar en controlar 500 productos súper básicos. ¿Esto qué significa? ¿Que fracasó el control anterior? ¿Que hay ¿Cómo lo están viendo inclusive ustedes a partir de la medición? Son todas medidas para tratar de aplacar la inflación, que algo se logra, porque digamos habrá pasado del 27% al 23%, según nuestras estimaciones, pero creando muchas distorsiones, porque no tienen racionalidad de costos. Es un tema de decir, bueno, ahora estos productos los congelamos, y si aumentaron los sueldos 25% y los costos, bueno, perdén esto, ganan lo otro, vamos viendo. Es muy cortoplacista. Es cortoplacista y desorganiza más a la economía, crea más problemas para el futuro. El objetivo inmediato es bajar el nivel de preocupación de la inflación en la población. Pero son medidas de bajísima calidad técnica. Si van a obligar en el futuro a nuevas readecuaciones, las empresas no pueden manejarse así. Si esto me cuesta 100 y lo tengo que vender a 80, tengo que buscar cómo hago para ganar por acá, cómo hago para bajar el contenido de calidad, cómo hago para bajar el envase. Ese es el tema del envase, que le cambio un envase de 300 gramos, lo bajo a 280 y cambio el precio. Sí, y además donde a veces empieza a haber problemas o filtraciones de desabastecimiento, porque si bueno, Moreno nos obliga a poner tal mercadería, bueno, lo ponemos una semana, después una semana falta, y empezamos toda una distorsión, que es toda una economía de bajísima calidad, que finalmente termina, las empresas invierten poquísimo y toda la estructura económica se va deteriorando. A ver, Rubinstein, ¿cómo se explica la aceptación, entre comillas, por lo menos en la apariencia y en los hechos, de los grandes supermercadistas? Claro, porque les dijeron, no pongan publicidad, y ellos no ponen publicidad. Hagan esto y no hacen eso. Y ayer también aceptaron gustosos este nuevo congelamiento de 500 productos. Yo creo que ahí el tema da para mucho, pero... Porque uno tiene derecho, perdóname, a pensar que si un empresario acepta todo este tipo de cosas, es porque igualmente sigue ganando plata. O porque cree que va a ganar, o porque cree que la alternativa es peor. Ah, bueno. O sea, si... Claro, si vos no cumplís, no te dejo importar. Y cosas que vos necesitas para importar, se te para la fábrica, porque no tenés el insumo. Cualquier empresa individual es débil
ante el poder estatal, aunque sea la empresa más grande del país. En su momento porque mandaban a los sindicatos a parar en la fábrica, o por cualquier intervención, o por cualquier cosa que tenga que ver con la FIP o la importación. El costo hundido de alguien que ya invirtió hace que si mañana van a esa empresa, no sé, y le piden una coima y la tiene que pagar, porque si no la paga empieza a tener serios problemas. Y así como es una coima, puede ser, mira, si no entras en este congelamiento tenés tal problema. Entonces, el gobierno desde el principio con Kirchner logró demostrar su gran capacidad de amedrentamiento, y era que como con 3 gritos la empresa más pintada ponía violín en bolsa. Y si no, también, ¿te acuerdas el caso de Shell? Mandaban a la gente a boicotearla. Son muy pocas empresas las que tuvieron una reacción. Será porque tendrán algunas tendrán sus problemas, sus dificultades o sus problemas de financiamiento. Entonces el gobierno dice, bueno, te congelamos, pero no, con esto me ahogás, bueno, pero te consigo un préstamo del Banco Provincia, del Banco Ciudad o del Banco de Nación en su momento, y con eso vas zafando. Y hay cierta habilidad de Guillermo Moreno y compañía de ver hasta dónde llega la situación de la empresa. Y cuando ven que está por realmente mal, le tiran una soga. Bueno, aumenta. Eso pasó con los combustibles, por ejemplo, que hicieron un precio máximo para que YPF pueda aumentar. Claro, dentro de un esquema global que está en la mente de muchos y ha sido explicitada en muchos casos hay que disciplinar al capital. Es decir, este es un gobierno estatista, las decisiones las toma el Estado, las empresas tienen que disciplinarse a lo que el Estado quiere, y son empresarios en la medida, son medio empresarios y medio gerentes del propio Estado. Pero también hay muchos grupos económicos que se están formando muy amigos del poder. Además, por supuesto, además de los que tienen los favores en concreto. Con lo cual, en realidad, no es una estatización, sino que es una privatización en favor de los amigos. Claramente es un esquema más de capitalismo, es estatismo, capitalismo de amigos, porque los amigos tienen beneficios, los que no son amigos no los tienen. Así es. Y entonces, todo el sistema funciona bajo esta idea de que el Estado interviene, regula, y ahora de una manera, yo te diría incluso más primitiva de lo que era la Unión Soviética en los años 50. O sea, es una idea de todo lleva bajas calidades técnicas y hay mucha perversión. Pues vos escuchás a Kichilov. Guillermo Moreno ya lo conocemos. Kichilov, un tipo que se presumía académico, que escribe sobre Keynes y qué sé yo, que decía que la inflación era el 25% y que ahora de buenas a primeras habrá la inflación del 10%. Entonces, uno dice qué grado de mentira, qué grado de perversión está en lo que le están conduciendo a la economía argentina. Y eso es lo que creo que hay que tomar un poco de conciencia, ¿no? Rubinstein, gracias por haber estado aquí en Dominó con nosotros. Le recordamos que Axel Kicillof decía que el INDEC no era creíble, sacó una medición propia y cuando asumió como viceministro de Economía, borró... Usted no lo haga, ¿eh? Borró con el codo todo lo que había escrito en los informes anteriores. Nos reencontramos, el próximo miércoles. Gracias por haber estado acá con nosotros.